patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Galán caminaba hacia la presidencia y el crimen lo detuvo. Hace años, una serie de disparos acabaron con la vida de Luis Carlos Galán, quien había denunciado a Pablo Escobar y que se perfilaba como el próximo presidente. Luis Carlos Galán sabía que lo iban a matar. El atentado frustrado en su contra del 4 de agosto de 1989 en Medellín ya presentaba un horizonte gris para el hombre que estaba a punto de ser elegido presidente. Y entonces, en medio de una campaña de la segunda que hacía tras haber sido vencido por Belisario Betancur, en un evento en Ibagué afirmó que si lo asesinaban había que mirar hacia el Tolima, en alusión a su opositor político Alberto Santofimio, quien fue condenado por el magnicidio. Corría marzo de 1982 y cuando en medio de una manifestación en el Parque Berrio expulsó a Jairo Ortega y a Pablo Escobar de su campaña, argumentando que no podía tener a su lado a personas que no tuvieran cómo explicar el origen de sus ingresos. Sospechaba de sus nexos con el narcotráfico. Su compañero de lucha en el nuevo liberalismo, Rodrigo Lara, lo acompañó en esas denuncias para frenar el poder de los narcos en el Congreso. Ira de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Y por ello también pagó con su vida. Era un sujeto disciplinado en su deber por la patria o un obstinado en su causa. Entonces, para el 1989, otra vez estaba en la carrera presidencial. Su equipo le había sugerido evitar exponerse para preservar su vida, pero Galán seguía en actos públicos entre la multitud y sin más protección que los hombres que lo rodeaban, de los que tiempo después surgirían dudas sobre su presunta participación en el asesinato. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Era 18 de agosto de 1989 y ese día usó por primera vez un chaleco antibalas. Su hijo Carlos Fernando tenía 12 años y fue quien le ajustó el abrigo antes de salir de su casa, rumbo a un acto de campaña en Soacha. Llegó y la multitud no paraba de aclamarlo. Comenzó a caminar entre la multitud. Las personas lo tocaban, algunas bloqueaban su paso. Subió a la tarima y sonaron los disparos. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Desde Bogotá, el presidente Virgilio Barco hacía una alusión lamentando el asesinato ese mismo día, en horas de la mañana, del coronel Valdemar Franklin Quintero, cuando interrumpió su intervención para informar lo que acababa de sucederle al candidato, a quien le deseaba pronta mejoría. Antes del amanecer, la esperanza se desvaneció y Galán murió.
En el acto también perdieron la vida su escolta Santiago Cuervo y el concejal Julio César Peñalosa. En el entierro, su hijo, Juan Manuel, le entregó las banderas de su padre a César Gaviria, quien se convirtió luego en el presidente. Galán acuñó la lucha contra el narcotráfico, un delito que, como él mismo denunció, había llegado hasta el Congreso. El exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, el paramilitar Henry Pérez, el político Alberto Santomifio y los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Cacha han sido señalados de participar en el crimen. Un asesinato que llevó a la cárcel durante 4 años a 3 falsos culpables y que dejó a un país en medio de la desesperanza y a una familia aguardando al padre que levantó el hogar. Juan Manuel Galán tenía 17 años cuando su padre, Luis Carlos, fue asesinado. Él asegura que los discursos que éste dio siguen vigentes a pesar del tiempo que ha pasado. Es una fuente de esperanza para las nuevas generaciones. A su juicio, el mayor valor que deja su padre es el amor por el país, al punto que entregó su vida por los colombianos. Se puede matar a los hombres, pero no a las ideas. Luis Carlos Galán.